amigos, bienvenidos a su canal Hablemos de Mercado. Como saben, mi nombre es Manuel Morilla y te doy la bienvenida en este nuevo año 2024 y te agradezco que sigas nuestros contenidos. Prácticamente te deseo un feliz nuevo año 2024. Espero que este año te haya propuesto la meta de mejorar tu edge y de aprender más del mundo del trading. Hemos decidido comenzar este año regalándote un contenido que te enseñe de verdad, de forma abreviada, sobre lo que es el day trading. Básicamente te vamos a mostrar un poquito de lo que enseñamos de forma más detallada, más completa y estructurada en mi clase de Momentum Day Trading. Lo que queremos hacer con esto y nuestro objetivo principal del canal es que aprendamos juntos de trading. Lo que queremos hacer es un canal que te muestre, que te enseñe de verdad a operar y ser un abanderado que luche contra esos esquemas que andan por ahí, que lo que quieren es engañarte y captar solamente tu dinero. No te pierdas nada de este video. Al final te voy a compartir el resultado de una cuenta que comencé la última semana del año. Esta cuenta simplemente simula lo que cualquier persona nueva, siguiendo mi estrategia, siguiendo la estrategia de Momentum Trading en un broker offshore, puede obtener a nivel de resultados. Es una forma de mostrarte un poquito el potencial de lo que se puede conseguir cuando aprendes de trading. Lo que vamos a hacer por aquí es enseñarte un poquito de lo que es el trading, de lo que es el day trading. Vamos a hablar un poquito de lo que necesitas para hacer day trading y mucho más. El trading es la práctica de comprar o vender diferentes tipos o algún tipo de activo financiero, como pudieran ser acciones, opciones, forex o divisas, futuros o materias primas, bonos, fondos, ETFs y muchos otros que hay en el mercado. El objetivo de comercializar estos activos es obtener ganancias de capital, que se obtienen de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de estos activos. Las personas o individuos que se dedican a operar en los mercados, por lo regular se les conoce como traders. A nivel personal me enfoco en lo que es el day trading, que no es más que operar cualquier activo en el horario del mercado. A mí me gusta esto porque reduce considerablemente el riesgo a la exposición, ya que puedes operar o tomar operaciones en rangos de tiempo de segundos, minutos o por lo menos un día del mercado. Yo opero acciones. Las acciones, a las cuales también se le dice stock, por su nombre en inglés, son una propiedad, son una fracción de la propiedad de una empresa. Cuando una empresa emite acciones al público, los inversionistas que adquieren estas acciones pasan a tomar posesión parcial o fraccionada de la empresa, convirtiéndose con esta acción en accionistas. Cada acción, como ya hemos dicho, confiere cierta propiedad de la empresa, con lo cual el accionista adquiere derechos importantes. Adquiere derechos como recibir dividendos, tomar decisiones en quién maneja la compañía y cualquier asunto importante de la empresa. El precio o valor de la acción puede fluctuar dependiendo muchísimos factores externos. Ahora bien, ¿qué necesito para hacer day trading? Hay algunas cosas que para mí son importantes, no todo el mundo coincide con estos puntos, pero para mí es vital que tengas una estrategia rentable y probada. Yo te voy a compartir la mía más adelante en este mismo video. Debes de contar con un mentor, alguien a quien le puedas preguntar esos pequeños detalles
para dar el salto, para cambiar de nivel en cuanto a tus resultados. Obviamente, este mentor debe ser rentable y debe tener una estrategia que sea rentable y que sus resultados sean importantes. Debes tener una computadora con la cual puedas realizar tus operaciones. Idealmente sería bueno que junto a esta computadora pudieras contar con por lo menos 2 monitores más, para en uno de estos tener tus gráficos, en tu computadora o en el otro monitor tener el broker y el otro para ya sea tus escáneres o cualquier otra opción que te guste o que puedas customizar. Ya con la computadora debes contar con un espacio donde puedas estar tranquilo, un lugar donde puedas realizar tus operaciones. Uno de los puntos más importantes que debes tener es el capital. El capital va a definir cuál va a ser tu punto de partida, no solo en el dinero con el que inicias, sino cómo puedes aprovechar el mercado. Ya que para hacer day trading en un broker regulado en Estados Unidos, debes contar con por lo menos $25,000 en tu cuenta como balance para poder hacer day trading. Esto es lo que se conoce como el Pattern Day Trading Rule o el PDT, que es muy famoso en la comunidad de day traders. De lo contrario, si no dispones de estos $25,000, lo ideal es que inicies con un broker offshore. Tengo un video donde hablo de los brokers offshore. Ahí yo recomiendo tanto CMG como TradeZero como de las principales opciones que están radicados en el Caribe, por decirlo así, para no entrar en detalle. Te invito a verlo. Ahora, la gran ventaja que ofrecen estos brokers, ambos son brokers con un buen tiempo en el mercado, tienen 15, 20 años en la industria. Eso habla de que son empresas sólidas, te permiten abrir cuentas con por lo menos $500. Yo no recomiendo que inicies con esta cantidad, pero ya luego de que te has capacitado, que sabes lo que estás haciendo y que tus estadísticas en el simulador indican que es rentable, por lo menos 3 meses de resultados de estas, puedes iniciar con por lo menos $1,000. Tomando esto en cuenta, luego, ya, si llevas la cuenta por encima de los 25,000, puedes llevarte tu capital al mercado de Estados Unidos, utilizando brokers como Lightspeed, que es el que yo uso, que aunque paga comisiones, esas comisiones que se pagan se devuelven en el rápido llenado que te ofrece su plataforma. De no querer pagar comisiones, hay muchísimas opciones de brokers sólidos, estables y confiables que te ofrecen plataformas las cuales puedes utilizar. Me llegan a la mente TradeStation, TD Ameritrade, puedes usar Interactive Brokers, puedes buscar información y buscar el que se adapte a tu estilo y a tu personalidad. Sabiendo ya el tema de los brokers, yo siempre recomiendo que para hacer day trading, en especial trading con acciones small caps, que son las que yo uso, te invito a buscar un poco por ahí algunos de mis videos donde hablo por qué estas acciones son ideales, y más cuando inicias con poco capital, como hablamos. Al no poder cumplir con el PDT Rule, tu cuenta va a ser lo que se considera un small account, que es una cuenta pequeña. Este tipo de acciones, las small caps, que puedes conseguir precios entre $1 y $20 a medida que tú tengas ya tu estrategia bien definida, pueden catapultar tus resultados y puedes obtener muy buenas ganancias de forma diaria para incrementar tu capital y luego tomar la decisión que quieras hacer con tu cuenta. Pero small caps va muy de la mano con un capital inicial bajo, ya que te permite comprar acciones de bajo costo, de poca capitalización de mercado, que son bien volátiles, y puedes ganar o puedes obtener buenos porcentajes de cambio en esta, garantizándote buenas ganancias, buenos retornos en lo que es operaciones de day trading. Debes definir, ya luego que tienes claro el capital y tu broker, qué tipo de cuentas vas a usar. Hay muchos tipos de cuentas dependiendo si la haces solo, si la haces con otra persona, si vas a representar un grupo de personas. Pero mi recomendación es que nos basemos en este video solamente en las 2 principales. Una que es Cash Account, que es donde tú tienes tu dinero y esa cantidad de dinero determina la cantidad de acciones o la posición que puedes tomar. La otra es margen. Por ejemplo, los brokers offshore te pueden dar de 4 a 6 veces el capital que tengas en la cuenta.
Te invito a que consultes el site, ya sea de TradeZero o de CMG, y vas a ver específicamente cómo estos márgenes son dados a nosotros los traders. En cuanto a los brokers de Estados Unidos, por lo general te dan de 2 a 4 veces tu capital como margen. Lo bueno de la cuenta margen es que hasta el momento, son las que te permitirían, en caso de que te guste tomar posiciones en corto o posiciones enfocadas a la venta para que cuando el precio baje tú ganes dinero. Las cuentas márgenes hasta ahora son las que te permiten hacer o tomar posiciones en corto. Con una cuenta cash, ningún broker hasta donde sé te permite hacerlo. Uno de los temas más importantes es dominar el análisis técnico. Para mí, una de las patas para garantizar tu éxito a largo plazo en el mercado es que dispongas de una comunidad. En mi caso, yo me entrené con la comunidad de Warrior Trading, pagué su costoso entrenamiento, su costoso programa de educación. No me quejo, en meses, digamos que recuperé esa inversión y fue lo que me catapultó a volverme un trader rentable. Mi mentor, Ross Cameron, es una de las figuras a nivel de day trading dentro del grupo de los que mejores resultados tiene, aparte de ser una persona bien transparente en cómo le va y los resultados que obtiene. En mi caso, estamos desarrollando la comunidad de Hablemos de Mercado, que ya somos más de 400 personas a nivel de Instagram y estamos creciendo aquí en YouTube, buscando la manera de llegarle a más personas que andan buscando una comunidad, que andan buscando información correcta, transparente, clara, sencilla, con resultados positivos que te ayuden de verdad a aprender de trading, a aprender de day trading y que te puedas contar con un grupo de personas a las cuales hacerle las preguntas correctas que tú andas buscando. Te invito a que ya sea adquiriendo nuestro programa de Momentum Trading o por aquí por YouTube, que nos sigas, que nos cuestiones, que nos hagas preguntas, que nos permitas ayudarte a desarrollar tu hecha, ayudarte a mejorar tu trading y a hablar de cualquier tema que tú quieras que pueda traer al canal relacionado al mundo del trading y de los mercados financieros. Otra cosa que deberías tener es un servicio de noticias y un servicio de escáner. El servicio de noticias te va a garantizar que tú estés viendo una acción cuyo movimiento está justificado por un tipo de, vamos a decir, noticia, de titular, que tenga un fundamento, que para mí lo más importante es que tenga una noticia. A nivel de los escáneres básicamente te van a decir cuáles son las acciones que están en momentum, cuáles son esas acciones que se están moviendo durante el día. Las acciones que se están moviendo, que tienen volumen, que tienen esa comercialización, son donde los parámetros geométricos, que es lo que los day traders deberíamos estar operando, basándonos en análisis técnico, justificándolo con cierto fundamento. Estos patrones solo funcionan donde hay volumen. Debes tener un servicio de nivel 2, que es básicamente donde tú ves en tiempo real cómo se agrupan y se ordenan las diferentes órdenes de la acción del precio del ticker que estás viendo. Debes tener un plan de trading. Este plan de trading va a ser básicamente lo que piensas hacer con el ticker, pero este plan yo le pondría también que debes tener tus reglas, las cuales van a definir el cómo te comportas cuando ganas o cuando pierdes, sin importar las cantidades. Debes de tener un diario o un journal donde tú registres tus operaciones, registres tus trades, para que puedas evaluarlo, estudiarlos y plasmarlos para que tengas una estadística que determine o al final te dé una idea de lo que estás haciendo y cómo con estas estadísticas pudieras mejorar tus resultados más adelante a la hora de tener una buena cantidad de operaciones registradas, guardadas. Esa es la clave de todo. Todo lo que se puede medir, siempre lo digo, se puede mejorar. Entonces necesitas tener esa data para revisarla, estudiarla y poder hacer las correcciones del lugar, y más cuando estás comenzando. Otra cosita que no le puede faltar al plan es un checklist. Por lo general, dentro de ese checklist de comí bien anoche, dormí bien anoche, el cómo te encuentras emocionalmente antes de iniciar es un buen factor a cuidar y a monitorear, ya que gran parte de la habilidad que hay que desarrollar a nivel del trading es la parte emocional. Si emocionalmente no estás bien, es mejor que no toques la computadora ese día.
Ese checklist te va a permitir autoevaluarte para ver si de verdad es un día en el cual puedes dedicarte a hacer operaciones. El trading plan se trata de crear hábitos que te lleven al éxito en el trading. James Clear lo dice muy claro en su libro Hábitos Atómicos, el cual me voy a permitir leerlo. Algunas veces el éxito se trata menos de facilitar los buenos hábitos y más de dificultar los malos. Hacerle difícil la vida a los malos hábitos es parte fundamental de las reglas de ese checklist que establecemos para regular y controlar nuestra operativa diaria. Sin un checklist, sin un más loss, sin un target de ganancia, es prácticamente imposible sobrevivir en el mercado. Tienes que tener mecanismos que controlen tus emociones humanas y te impidan fracasar. Debes de crear esos mecanismos que te ayuden a prosperar, que te ayuden a mejorar y que te ayuden a subsistir en el tiempo en tu carrera como trader. Bueno, básicamente lo que hacemos como parte de mi estrategia es buscar o ver cuáles son las acciones que están disponibles o que aparecen en mis escáneres, como pueden ver aquí en esta pantalla. Ya luego que aparecen en la escáner, yo veo por los factores importantes, su precio, veo porque tenga volumen relativo por lo menos superior al promedio, y luego busco por un patrón. Este patrón puede ser un pullback, puede ser un flat top, puede ser un wedge. Hay muchísimos patrones que me gustan. Yo opero una estrategia que se llama Momentum Trading. Esta estrategia consiste en comprar acciones que están con un gap por encima de un 4, de un 10% con su precio, en comparación con su precio de cierre del día anterior. Literalmente yo compro alto para vender más alto todavía. Me gusta mucho el tema de operar hacia la alza. Me gusta comprar para vender más alto todavía. La estrategia se centra mucho en acciones del tipo small caps. Recuérdense que el objetivo principal es buscar acciones de bajo float o baja cantidad de acciones emitidas. Esta es la clave para la volatilidad y los rápidos y grandes movimientos en la acción de precio. Buscamos acciones de compañías con 100 millones de acciones disponibles de float o menos. Y mientras más bajo es ese número, más volatilidad, más movimiento de la acción del precio conlleva, lo que las hace más apetecibles. Me gustan dentro del rango de precio de $1 a $20, lo que me permite usar cuentas de poco capital para operarlas aprovechando los cambios en el precio. Siempre reviso el gráfico. Me gusta operar gráficos diarios fuertes. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente aquí estamos viendo DIN. DIN, su acción de precio hoy, en este instante, está por encima de todos los moving average que yo utilizo. Me gusta operar esos gráficos diarios fuertes donde puedo establecer los gaps dependiendo las velas y los puntos hacia donde pudiera dirigirse la acción de precio. No me gusta operar gráficos diarios débiles. ¿Qué es un gráfico diario débil? Lo opuesto a esto. Un ejemplo de esto. SASI. SASI es el segundo leading gapper en el día de hoy. Está por encima de algunos moving average, pero el precio, la acción de precio está rondando el moving average de 200 por el momento, hasta que no supere esa línea morada de ahí, que es mi 200 o mi 200 EMA. Para mí no me interesa operarla, y eso es lo que yo veo como un gráfico diario débil. Así como también si estuviera por debajo de todos los moving average, esa es otra alerta por la cual hasta que no pase de esos niveles no opero esa acción. Mi patrón preferido es el bull flag. El bull flag es básicamente varias velas de 2 a 3 o 4 velas hacia arriba. Pueden ser verde, una de ellas puede ser roja, y luego un retroceso que vaya idealmente al moving average del 9. A mí me gusta operar en el marco de tiempo de 5 minutos, pero tomo muchas posiciones en el marco de tiempo de 1. Básicamente, toda la teoría del
operar gráficos diarios fuertes viene de la mano de la fragilidad del mercado. El mercado es cíclico y lo que ocurre en marcos de tiempos más grandes se replica o se repite en los marcos de tiempos más pequeños. Por lo que si en un marco de tiempo, como vimos del diario de Dean, tenemos esta super vela que pasó de 15 prácticamente a cerca de 30, 29, 95 por lo que vemos aquí. Dentro de ese periodo diario ocurren varias formaciones atractivas en diferentes marcos de tiempo. Yo uso el diario, uso el marco de tiempo de 5 minutos y el gráfico de 1 minuto o el marco de tiempo de 1 minuto como referencia. Aunque este no es el pullback ideal, lo que yo veo es, vamos a suponer que esta es esas 3 velas que forman el poste. Eso me determina un máximo. Hace un pullback, idealmente me gusta que descanse sobre esta línea gris que es mi moving average exponencial del 9, y cuando la primera vela hace un nuevo high, esa es mi entrada. En mi caso, el valor alto de esta vela de aquí es 25.22, yo estaría entrando en 25.23 en esta vela de aquí, con un target de 29.87 y mi stop va a estar aquí, por lo menos en 25, para darme un rango de 22 a 25 centavos. Yo uso como referencia el mínimo de la vela anterior o el cuerpo de la vela anterior, dependiendo qué tanto estoy yo dispuesto a arriesgar dentro de mi manejo de riesgo, que es una clave importante que hay que dominar en conjunto del análisis técnico para tú poder lograr tener buenos resultados con tu trading a largo plazo. Básicamente eso es por arribita lo que yo hago y cómo lo hago. Bueno, aquí estamos viendo FWBI. Tiene un gráfico diario que está haciendo un pullback. Y fíjense la fuerza de cómo pasó de literalmente 4.70 y ya va por sobre 6.46. Y eso es lo que queremos ver. Básicamente eso es parte de lo que yo hago. Reviso y espero por mi entrada. Idealmente lo que busco es que haga un pullback alrededor de donde está el moving average del 9, que en este caso está en 5.22, por lo que esta acción ahora mismo está un poco extendida. Tengo que esperar hasta que mi patrón se dé. Hay una pregunta sumamente importante que es si se puede hacer dinero con el trading. Yo te diría que sí. Yo voy a poner aquí mis resultados de la semana pasada usando el broker de CMG con una cuenta que la inicié con alrededor de $1,000. Tuve un primer día que perdí alrededor de $200, se me activó el más loss, tuve que parar de operar hasta el día siguiente y el día siguiente me llevé alrededor de 800 y pico de dólares brutos, donde me quedó un 70% por los costos de comisiones, quedándome 600 y pico de dólares. Veamos. Aquí estamos viendo el reporte oficial de CMG de mi cuenta. Esta es una cuenta que estoy usando para un challenge. Aquí vemos cómo el primer día inicié con $1,115, operé 2 tickers sin ISNS, perdí alrededor de $240 ese día y la cerré con 874. Al día siguiente me gané bruto, como le dije, 800 y algo de dólares, duplicando el valor de la cuenta, de los cuales me quedaron 615 y de aquí 1490. Básicamente estoy iniciando el año porque me cobran un fee del mes. Yo tenía la cuenta activada durante el mes, alrededor de $225 es el costo de DAS en CMG. CMG es un broker sumamente costoso, por lo que debes de reducir al máximo la cantidad de trades que tomas. No puedes estar operando esta cantidad de fills. Lo ideal sería de no más de 5 trades round trip, o sea, estamos hablando de quizá de 10 a 15 fills, porque cada fill pudiera representarte $7 como máximo en promedio. O sea que este día, fíjense aquí que yo gasté en comisiones alrededor de $270. Lo que es sumamente delicado, porque cuando pierdes, eso se suma a tus pérdidas y te come las ganancias.
si se fijan, $270 en comisiones. Estamos hablando de que prácticamente ese día yo me gané cerca de $900. 890 creo que me parece. Entonces, básicamente, CMG es muy bueno, es sumamente rápido, tienen tremendo servicio, pero sus operaciones son caras, por lo que no puedes hacer overtrading. Eso te lleva a desgastarte o consumirte un poquito del capital, y básicamente el capital es lo que tienes que cuidar para mantenerte en el tiempo. Yo comencé con esto de aquí y tuve una pérdida ayer, iniciando el año, de $200, por lo que hoy estoy comenzando a operar con cerca de $900 en la cuenta. Así que vamos a ver cómo nos va. Si les gustó esta clase de video, déjenmelo saber en los comentarios para ver si hacemos este tipo de dinámica, ya sea semanal, mensual, compartiéndole los resultados de esta cuenta en el long run, en el largo plazo. Nuestro objetivo es que queremos ayudar a educar a muchos de ustedes, ayudarlos a encontrar su edge, a mejorar con su trading. No necesariamente tienes que tomarme a mí como mentor, pero encuentra un mentor con una estrategia rentable y probada al cual puedas seguir, al cual puedas contactar, al cual puedas usar como guía en tu camino hasta intermedio o trader avanzado, donde ya seas tú que aportes a la comunidad y puedas tú ayudar a otros a mejorar. Encuentres estrategia rentable, probada, moldéala a tu personalidad, moldéala a tu estilo, moldéala a tu forma de ser, igualala o moldéala o sincronízala con tus emociones, y vas a ver que en el tiempo ese edge se va a desarrollar y vas a encontrar tu identidad y tu forma de interactuar con los mercados. No necesariamente tiene que ser acciones, como en mi caso, puede ser Forex, puede ser cripto, puede ser cualquier mercado. Lo bueno es que el análisis técnico que aprendes con nosotros puede servirte en cualquier mercado del mundo. No necesitas grandes capitales para empezar, solo necesitas un presupuesto donde incluyas esas cosas claves que mencionamos al principio: tu capital de trabajo, tu laptop, algunos servicios. Sé que existen muchas cuentas de fondeo que te ofrecen manejar grandes capitales, pero al final, si no sabes la esencia del análisis técnico, si no sabes operar, vas a perder tu dinero. O sea que la mejor inversión que puedes hacer es en la educación. Luego de ahí, cualquier capital con el producto correcto puedes llevarlo a cualquier nivel. El trading es como un maratón. Cada quien tiene resultados diferentes. Es una carrera contigo a lo largo del tiempo. Invierte en tu cero, invierte en tus herramientas de trading, practica en un simulador, y cuando tus resultados, cuando tus estadísticas de por lo menos 3 meses indiquen que eres rentable, puedes irte en vivo. Lo más importante es que te eduques y te tomes el tiempo de aprender y dominar la estrategia del mercado que elijas que te guste. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Déjame tu like, sobre todo déjame tus comentarios y suscríbete al canal. Mi nombre es Manuel Morilla y nos vemos en una próxima. Bye.